Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos en otro Café Veraca con un invitado muy especial, del cual vamos a estar hablando un tema del día a día, de nuestras iglesias, de nuestros ministerios. Y hoy queremos hablar de la adoración. Y por eso hemos invitado a un hermano que su vida entera ha sido la oración desde que inició y demás. Y ustedes lo van a conocer a nuestro amigo y hermano Pastor Jonathan Muñiz, hoy desde Aguadilla, Puerto Rico. Así que es una bendición para nosotros. Pero vamos a iniciar este programa como iniciamos todos los programas de Veraca, de Café Veraca, con una oración y poniéndonos en manos de Dios. Así que donde usted quiera que esté, cierre sus ojos y adoremos al Señor. Digámosle: Señor, gracias por el don de la vida, gracias por darnos un día más para estar en esta tierra adorándote, bendiciéndote. Gracias por todo lo que nos das, por nuestros seres queridos que hoy los hemos podido ver, saludar, sentir, abrazar, Señor. Gracias por todas las cosas que tal estar con nuestro amigo Jonathan Muñiz desde Puerto Rico y poder hablar de las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy nos está sintonizando y viendo este programa, y que sea una bendición que a través de esa pantalla puedan también ellos recibir una bendición de parte tuya. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía al principio, el Ministerio Veraca pues tiene 16 años, pero el próximo 6 de abril estamos cumpliendo 3 años de este programa Café Veraca, que lo sacamos siempre con nuestros amigos, con la palabra, con preguntas y respuestas que ustedes tienen. Y hoy hemos escogido el tema para hablar un poco de la adoración. Pero hoy tenemos a nuestro hermano Jonathan Muñiz, el cual vamos a conocer primero. Vamos a hablar un poco de él, de su familia, del ministerio, para luego entrar en adoración. Así que bendiciones a todos que nos acompañan, y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, Jonathan, desde Aguadilla, Puerto Rico. Saludos, Pastor Jorge. Es un honor estar aquí contigo, compartiendo en este tremendo programa que ustedes han ido desarrollando en los últimos años. Gracias por la invitación. Es un honor poder estar contigo desde acá en vivo y en directo desde Aguadilla, Puerto Rico. Saludos allá a la familia. ¿Qué podríamos hablar de Jonathan Muñiz como ministro? ¿Cuánto tiempo en el Evangelio? ¿En qué ha servido? ¿Cómo está actualmente? Pues, ¿qué puedo decir? Comencé, yo entiendo que a los 15, 16 años, gracias a un pastor de jóvenes que tuvo visión y corazón y me buscaba los viernes en la noche. Yo me iba en su auto, íbamos a esa iglesia a colocar sillas para que se dieran las reuniones de jóvenes, y ahí todo comenzó. Ya estoy por cumplir 40 años ahora en mayo, y eso fue alrededor de los 16 años, así que ya llevamos unos 23 años, aproximadamente 24, en que desde aquel momento, gracias a aquel pastor de jóvenes con visión y corazón, comenzó a desencadenarse y a revelarse el plan de Dios en mi vida. Y actualmente, Jonathan, ¿cuál es tu función? Actualmente, precisamente en este año, tomé la decisión junto a mi esposa de retomar nuevamente el pastorado, que lo había tenido en pausa por cerca de unos 10 años, aunque estábamos ministrando, moviéndonos en el ministerio profético de predicación dentro y fuera del país. Entendimos que en este año Dios nos llamaba a retomar esto, pensando en construir algo para las futuras generaciones, y precisamente en este año hemos estado trabajando fuerte, ministrando, predicando y levantando la obra que en un momento dado comenzamos en el 2009 acá,
y ha seguido en pie y ahora vuelve nuevamente a pasar a nuestras manos para llevarla a la siguiente etapa en Dios. En esas estamos en este momento. Jonathan, y hablar un poco de Jonathan también es hablar de la familia. ¿Cómo está casado? ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos? Podemos hablar un poco de los hijos, ¿verdad? Lo que conllevó eso, ese milagro, ¿verdad? Y demás. Sí, pues Jonathan Muñiz está casado desde el 2009. Cumplo 14 años de casado ahora con mi querida esposa Sheila. Tenemos actualmente 2 hijos. Uno tiene 10 y el otro tiene 8. Pero también el año pasado Dios nos sorprende y nos envía otra criatura que está a punto de nacer en las próximas semanas, acá también. Así que la familia se nos multiplicó. Llega nuestro tercer hijo, otro varón más que Dios nos envía. Y estamos a la espera de esa nueva criatura que Dios nos ha enviado para desarrollarla. Así que la familia continuó creciendo. Nos llegó de sorpresa, pero hemos entendido que Dios tiene planes y envía gente para propósito. Estamos celebrando ese tiempo que Dios nos permite tener. Me acuerdo hace algunos años cuando tuvimos a Jonathan acá en Costa Rica, porque ya ha visitado Costa Rica, y yo me acuerdo que era difícil pensar, ¿verdad? Sheila, me acuerdo de Sheila hablando y todo, y pensar en niños y esas cosas por algunas dificultades en el momento, y ahora más bien ya tiene casi toda la banda usted. Tenemos 3 de los niños, eso es así. Lo que sucede en esto es que los planes de Dios se van desarrollando poco a poco. En el principio uno no puede ver todo el panorama, pero si uno permanece, uno puede ver cómo Dios cumple su palabra y trae todo lo que uno necesita en todas las áreas de nuestra vida. Así ha sido Dios, nos ha traído de todo, nos ha suplido, nos ha dado nuestro hogar. Tenemos todo y nos ha puesto en una posición de poder bendecir y estamos muy agradecidos de Dios por eso. Bendición. Jonathan, y lugares, localidades de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, ¿qué nos puede contar de lo que Dios ha hecho con usted? Pues fíjate, hemos tenido la oportunidad de predicar en muchos lugares aquí en Puerto Rico. Dios nos llevó a varios lugares en los Estados Unidos, a República Dominicana. Estuvimos en la Romana, en República Dominicana. Hemos ido al estado de Virginia, Washington DC varias veces, a Nashville, Tennessee, Houston, Texas. Hemos ido a varias partes de Estados Unidos y hemos podido bendecir muchos lugares y muchas personas que actualmente todavía mantenemos contacto con ellos y servimos, ya sea yendo al lugar y en muchas ocasiones como lo estamos haciendo ahora a través de los medios que podemos conectarnos también y ministrar. Dios nos ha bendecido, ministramos ya sea en la adoración, la predicación, enseñanza, adiestramiento, en diferentes áreas que nos permiten poder servir. Lo que Dios ha hecho con nosotros, estamos totalmente disponibles para poder bendecir a otras personas de la misma forma. Y bueno, se lo olvidó Costa Rica ahí mencionar. Costa Rica fue el primer país que fui. Yo creo que hace un poco más, fíjate, porque mi niño tiene 10 años y él no estaba por en los proyectos todavía. Yo pudiera decir cerca de 12 años, yo pienso que no me acuerdo precisamente el año, pero creo que está como por los 12 años ya. Jonathan, yo me acuerdo en esa visita que estuvimos compartiendo y todo, en las actividades que hicimos, las cosas que usted podía hacer, digamos, con el teclado, los cantos, la oración. Y hoy, 12 años, 13 años después, vemos y entendemos la importancia de la adoración a Dios, ¿verdad? Y qué más una persona como usted que a lo largo de su ministerio, de su vida, ha sido movido a esta adoración, ¿verdad? Del Señor. Qué tan importante para los que nos están viendo podríamos hablar de la adoración a Dios. Pues soy honesto, todo en mi caso comenzó con la adoración.
Me acuerdo y puedo compartir cómo mi vida tomó un giro en cuanto a tomar en serio a Dios, su obra, su reino y el ministerio. Cuando yo estaba, creo que cursando mi primer año universitario, se me propuso dirigir un momento de adoración en un retiro de jóvenes. Y ese momento, esa oportunidad que Dios me dio fue la llave, digo yo, que me llevó a mí a experimentar a Dios de otra forma. Acuerdo que comencé como por un periodo de 3 meses a ayunar, a orar, a buscar el rostro de Dios porque quería que algo sucediera en ese momento. Y ahí tuve una serie de experiencias muy lindas en mi casa, que me llevaron luego a ese momento donde honestamente yo era una persona bastante tímida. No estaba en mi naturaleza en ese momento el estar frente a personas y mucho menos hablar o cantar, pero descubrí que en ese momento que me tocó hacer ese momento de adoración, cuando yo tomé ese micrófono, yo entiendo que mi vida cambió para siempre. Comencé a hacerlo de una manera bastante segura, diría yo, y vi unos resultados tremendos que me permitieron entonces a mí ver que yo tenía algo que hacer en el Evangelio y ahí todo comenzó con una oportunidad que se me dio de ser parte de un momento de oración, un retiro de jóvenes. Y que para los que nos están viendo ahorita, esos que sueñan con ser músicos, con tocar un instrumento, con ministrar, con cantar, qué importancia es qué importancia tiene el adorador para poder llevar todo ese ambiente a lo que lo escuchan y saber que hoy un adorador es más que un buen músico, porque la música se puede estudiar, un adorador es más que un una buena persona que sepa ministrar a mucha gente y no que sea o dejarse utilizar por el Espíritu de Dios para poder hacer que esa gente de verdad adore al Señor, porque uno llega y está el altar aquí y al frente está un montón de sillas, pero en esas sillas hay gente que viene con problemas financieros, que viene con problemas en la casa, en el trabajo, y lo que menos viene pensando es en adorar a Dios. Y ese verdadero adorador que está al frente hace que esa persona realmente adore a Dios. Es cierto, la adoración no es para rellenar un espacio, no es para hacer algo antes de lo que verdaderamente algunas personas piensan es lo más importante, que es la predicación y todo. La verdad es que cuando Dios y el Espíritu va revelando el impacto, la importancia que tiene un ministro, un tañedor, un hombre, una mujer de Dios que sabe tocar el corazón de Dios y por eso desatan ese tipo de cosas en los ambientes. Un adorador cambia atmósfera, un adorador crea un momento en el cual la gente puede ver a Dios por encima de todo lo que mencionaste, de todos esos problemas, situaciones. So, el adorador, la persona que ha sido entendida, la persona que ha llegado a cierto lugar con Dios puede llevar a otras personas a ese lugar, porque eso es lo importante. Nosotros no podemos llevar a nadie donde no hemos ido, pero si sabemos el camino, si tenemos la relación, si conocemos a nuestro Dios, nuestras canciones, nuestras melodías, nuestra música puede ser una avenida que hace que personas se encuentren con ese Dios que nosotros creemos y a quien le servimos. So, la adoración es un ambiente donde se desata propósitos, donde Dios habla, donde la presencia de Dios toca y ministra en áreas del corazón de la gente que yo diría que no hay otra forma de lograr llegar a ese lugar de influencia, diría yo. La presencia de Dios ha sido grandísima para mí. Me enseñó a ver cosas que yo no podía ver y a perseguir cosas que yo no sabía que estaban disponibles. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando tenía el ensayo, el grupo, el Ministerio de Alabanza, y todos con la guitarra eléctrica y con el bajo y toda la cosa, y todo el mundo emocionado ahí, y llega el encargado de la oración y les dice, quítense los instrumentos y vamos a orar. Y duró 1 hora antes de empezar el ensayo. Qué importante es que el músico,
y el que quiere servir a Dios en eso y todo, sepa lo que vos decías, que no podemos llevar a alguien a un lugar en que nosotros no hemos ido, ¿verdad? Y que el orador empieza por ahí más que ser un buen músico, más que ser un buen moderador, ¿verdad? Y todo, empieza porque el que adora sea primero que nada un verdadero adorador para poder llevar eso a las demás personas. Por supuesto, eso es una gran verdad. Obviamente soy de los que creo que hay que llevar el balance, una música excelente y obviamente combinar cercanía a Dios y de búsqueda. Pero es muy cierto lo que tú indicas. Nosotros como adoradores, nuestro trabajo es abrir un camino, es hacer una conexión, es convertirnos en un puente para llevar a la congregación, a la gente, a una experiencia que quizás no ha tenido anteriormente o algo que Dios quiere hacer específicamente en un momento. Entonces ahí hay una serie de elementos que funcionan en cuanto al discernimiento, a entender cómo Dios lo hace. Y entonces si tú puedes desarrollar tus habilidades de músico también, te permiten a ti entonces poder seguir lo que el Espíritu está haciendo y finalmente llegar a lo que Él tiene la intención de hacer. Me acuerdo que cuando yo comencé a aprender a tocar el teclado, no soy el mejor pianista, lo sé, pero por lo menos me puedo ayudar. Mi intención para aprender siempre fue que yo quería usarlo para poder tener mis momentos con Dios. Y uno de los retos que yo me puse era poder tocarlo sin tener que mirar las teclas cuando era jovencito. Entonces, para yo poder concentrarme en orar y en buscar y recibir algo de Dios. Y he visto cómo ha sido muy útil a mi vida y a mi ministerio el conocer un poquito de un instrumento también. Cuando voy a hablar con otros músicos y demás, podemos hacer el trabajo con mejor resultado, porque no solo me quedé simplemente cantando, sino que extendí un poco a poder tocar un instrumento que es bien importante, y yo motivo a cada persona que escucha que lo pueda hacer de igual forma. Yo me acuerdo cuando yo tuve el quebrante de salud que me dio hace aproximadamente 2 años, una vez que estuvimos hablando y que usted me pasó y me hizo una adoración en el teclado espontánea. Yo me acuerdo, o sea, cómo Dios en ese momento lo movió y tan lindo. Yo lo tengo grabado, yo lo oigo de vez en cuando y lo pongo y lo oigo. Como Dios lo usa con ese teclado y todo, y eso es importante que la gente sepa que el instrumento es para ayudarlo a estar más con Dios, no que el instrumento sea lo más importante, ¿verdad? Sino que sea parte de ayuda para uno para adorar a Dios. Definitivamente, todo eso nace en la historia bíblica, ¿verdad? Que el profeta llamó a que viniera un tañedor. Y cuando ese músico que se le pone esa connotación de tañedor comenzó a hacer lo que él hacía, dice la palabra que vino una palabra de Dios, y ahí se comenzó a profetizar, y en el lugar donde había una sequía, dejó de haber una sequía. Entonces de ahí uno saca unos principios de lo que verdaderamente es un músico tañedor, un músico ungido, un músico separado para hacer algo específico. Esa persona se convierte en una llave. Por eso un adorador hay que bendecirlo, un adorador hay que agradecerle a Dios, porque no es cualquier cosa, es un regalo de Dios. Y sabemos de muchos lugares donde quisieran tener muchos músicos y no los tienen. Entonces en donde sí los tenemos y con quienes sí podemos relacionarnos, tenemos que entender que son un regalo de Dios para nuestra vida. Y aprovechando ahí, preguntas que nos han hecho a nosotros, un adorador, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su respuesta? Un adorador puede adorar sin instrumento también. Por supuesto, el término adoración cuando nace no tiene que ver nada con música. Nace en el momento en que Dios le pide a Abraham su hijo.
Entonces él dijo, subamos a adorar. So, ahí no había ningún teclado, no había ninguna cuerda, no había nada. Había un corazón contrito, humillado y dispuesto a obedecer. So, la adoración realmente sabemos que se ha desarrollado en términos a música, pero la pura verdad es que la adoración tiene que ver todo con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios le pide. Entonces para eso tú no necesitas música, para eso tú necesitas un buen corazón. Y obviamente se hace cantando, y muchas veces tus actos de obediencia son tus mayores momentos de adoración. Entonces ya eso es otro tema que pudiésemos entrar en otro momento. Claro, claro. Y otra consulta que nos hacen, para un adorador es, ¿qué diferencia hay entre la alabanza y la adoración? Oh, bueno, sí, se ha establecido esas diferencias, y para hacer, pues por encima podemos ir en esos temas. Muchas veces se ha establecido que la alabanza a veces es rápida y la adoración es de música lenta, pero eso no necesariamente es así. Realmente la alabanza se centra en lo que se dice, ¿sabes? Tenemos que entender que es lo que se está, las palabras que se usan, lo que se dice. La alabanza busca resaltar quién es Dios, lo que Él hace, y todo lo que Él es. Mientras tanto, la adoración es mayormente, yo diría, una composición dirigida más a la obediencia, al toque, de verdad, a la rendición, a ese tipo de cosas. So, yo entiendo que se entrelazan una entre la otra. Lo importante del caso es que todo lo que estamos haciendo es para exaltar su nombre y para abrir nuestro corazón a recibir las instrucciones de Dios en nuestra vida. La adoración y la alabanza mayormente es exaltar a Dios y dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Amén, amén. Y un adorador, Jonathan, un adorador, ¿verdad? De verdad, que tenga el Espíritu Santo, debe ser un buen predicador o no es necesario. Yo entiendo que no es necesario, porque acuérdate que son dones diferentes que Dios da a cada persona. No necesariamente un buen adorador se convertirá, disculpa, en un buen predicador. Todo Dios ha puesto diversidad de dones, y cada cual Dios le reparte según él desea, ¿verdad? Y según lo que esa persona va a estar haciendo. Lo importante es que no importa lo que estemos haciendo, lo hagamos con todo nuestro corazón y con nuestra mejor disposición, para que Dios lo pueda usar para establecer su reino en la tierra. Qué bendición. Bueno, les recordamos en nuestro programa hoy tenemos de invitado al pastor Jonathan Muñiz, desde Puerto Rico. Estamos aquí compartiendo en este programa, estamos hablando un poco de adoración. Recuerde usted que estos programas están en nuestro canal de YouTube. Le invitamos para que se suscriba y para que active la campanita para que le llegue la notificación y nos haga un like. Así, Jonathan, en este programa, un like, porque entre más like tengamos, en YouTube vamos a estar cada vez mejor. Amén. Jonathan, una pregunta que nos han hecho constantemente es, un ejemplo, yo no sé absolutamente nada de música y yo quiero tocar el teclado, como decía usted. Entonces yo voy a una academia y me enseñan a tocar el teclado y lo aprendo yo. ¿Eso es suficiente para ser un buen orador o tengo que pasar esa es la parte académica o técnica, y para ser un buen orador tengo que pasar o con solo saber yo tocar, en este caso el teclado, puede ser cualquier instrumento, la guitarra o cualquiera, es suficiente que me enseñen? Porque muchos creen que ser un buen orador se enseña. Hay escuelas, un montón de cosas de que se enseña. ¿Es realmente cierto eso? Que yo simplemente tengo que aprender a tocar un instrumento, ser un buen manipulador del instrumento y todo para la gente, o hace falta algo más para que yo sea adorador realmente, o simplemente soy un músico bueno que sé tocar muy bien el instrumento, pero que no logro ser un buen adorador? Pues, ¿qué te digo? Es una combinación de ambas, ¿verdad? Todo se aprende, todo bíblicamente se aprende. Nosotros aprendimos a orar porque alguien nos enseñó a orar.
nosotros aprendemos a predicar porque alguien nos enseña y vemos a otras personas y adoptamos formas y maneras. Lo mismo sucede en la música y en la adoración, todo se aprende. Obviamente hay una parte técnica musical que se aprende con instrucción, ahí se enseña todo lo que es la música, acordes, melodías, todo eso se aprende, pero obviamente en nuestro caso, como utilizamos la música para ministrar, también hay una educación y entrenamiento que vienen en ámbitos del corazón y de conocimiento y de entender qué es lo que estamos haciendo. So, en la combinación de entrenamiento ya en lo técnico, como dijiste, también en el corazón, la mentalidad, en el ministro como tal, es lo que permite que un adorador pueda tener más efectividad en lo que hace. Porque si dejamos una de las cosas sin atender, pues vamos a tener deficiencia en una de las dos y no vamos a poder alcanzar la mayor capacidad de influencia, por decirlo así. So, es importante que la persona que quiera ser un adorador se entrene en lo musical, pero también tenga mentores o personas que lo ayuden también a desarrollar el área espiritual, que realmente es la que a fin de cuentas buscamos hacer a través de la música. Orador, o sea, servirle a Dios en ese campo, ¿es porque yo quiero o es un regalo de Dios? Realmente es un llamado de Dios, yo entendería, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere, pero si no te dieron el don de cantar, pues no lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Sabes? Todos podemos ser adoradores, pero si Dios no te dio, si Dios no te lo dio, pues no te lo dio, ¿verdad? Algo Dios te dio que tú tienes para hacer. Nosotros entendemos que nosotros nos concentramos en lo que tenemos y usamos eso para bendecir gente. Si Dios no te dio el talento de cantar, pues bendice a Dios. Quizás te dio otro talento que otra persona no tiene. Quizás puedes ayudar a que otra persona sea efectivo en su ministerio. Quizás puedas tener otras herramientas que se necesitan para poder hacer que la adoración crezca y logre el objetivo que Dios quiere en el lugar. Tenemos que amar a Dios en el sentido de honrar lo que Él puso en nosotros, independientemente sea lo que queremos o lo que quisiéramos, Dios nos da exactamente lo que necesitamos y honrar a Dios con eso es bien importante. No todo el mundo va a cantar, todo el mundo es adorador, porque tú no necesitas un micrófono ni una plataforma para adorar, pero sí hay gente que Dios le ha dado el talento y el don, pues obviamente esas son las personas que deben de ocupar ciertos lugares. Amén, amén. Jonathan, ¿y qué tan importante es el repertorio que tengo que escoger yo para ministrar hoy? Es porque esta canción me queda muy bien, canto muy bonito, me sale muy bonita, o es realmente lo que quiere Dios. Porque yo siempre les digo aquí a los de la iglesia y eso, que no vienen a la iglesia a ver un concierto, a ver cómo tocan los músicos, sino que vienen a adorar. Los músicos y los que están en la plataforma nos van a ayudar con ese ambiente, pero mucha gente llega a ver y él ahora muchas veces se cree que tiene que cantar lo que me sale mejor, lo que ve aquí. Entonces, ¿qué tan importante es ese repertorio en cada uno de los eventos en que participa? Es muy importante. Yo diría que cada vez que tú seleccionas una canción, tú estás abriendo un camino. Entonces ahí es que viene la búsqueda, ahí es que viene la oración, ahí es que viene el entender qué Dios quiere hacer y entonces uno moverse en esa dirección. Entonces ahí es que podemos entonces entender que no es lo que yo quiera cantar, sino lo que Dios quiere que pase. Entonces yo busco esa canción que probablemente Dios te la está poniendo en tu corazón, ¿sabes? Porque Dios siempre trabaja en nuestro interior, en lo interno. Entonces, por eso digo que es importante el desarrollar la área musical, porque si Dios te pone algo en tu corazón y tú no tienes la habilidad de producir eso, trabajar eso, pues entonces no puedes seguir a Dios en lo que Él quiere hacer. Entonces, por eso la importancia de tener la capacidad musical nos permite a nosotros entonces seguir lo que Dios dice. No todas las canciones se cantan en un mismo tono, por decirlo así, pero si tú sabes, tú puedes modularla a tu tono, entonces puedes trabajar
con lo que Dios quiere según tu capacidad. So, es una... No, un adorador es una persona que se deja guiar por Dios para poder ver lo que Dios quiere hacer finalmente. Así es. Yo una vez escuchaba, bueno, un salmista muy, ¿cómo que se llama? Internacionalmente muy conocido y todo, que dejaba ir a las iglesias y ya hacía actividades, conciertos grandes en estadios y demás. Y él le decía que por qué era, y él decía, es que yo le tengo que servir a Dios con excelencia. Tengo que tener las mejores pantallas, el mejor sonido en la plataforma, las mejores luces y demás. Y entonces un adorador llegaba y me decía a mí, entonces, ¿qué pasa con el pastor o el salmista que está en la iglesita aquella ahí adentro de la montaña, que no tiene micrófono, que tiene solo una guitarra, que el piso es de tierra? Entonces significa que esa persona no está sirviendo las cosas bien, ¿verdad? Con excelencia, porque no tiene buenas pantallas, porque no tiene buen sonido ni nada. O sea, ¿qué tan importante es eso realmente? Pues realmente eso es un elemento que se utiliza, pero no es el fin. Realmente si Dios le da a alguna persona la bendición de poder tener ese nivel de influencia y utilizar esos recursos, se supone que todo lo que esté haciendo de una forma u otra motive al de la iglesia que no tiene nada, por decirlo así, porque le está enseñando y está como que activando en esa persona un corazón para adorar, porque no es un espectáculo. Es un ministerio, es amar la gente que Dios te asignó, porque quizás Dios te llamó a ti para ser un adorador de una iglesia de decenas, y entonces tú tienes que amar eso igual como cualquier otra persona le gustaría cantar ante miles, porque a fin de cuentas es la misma responsabilidad y es el mismo amor que tenemos por la gente y por la presencia de Dios. Bueno, tú caminaste conmigo aquella vez y viste que tuvimos unos momentos de adoración espectaculares en lugares que no tenía nada de eso, porque no se trata de eso, se trata de realmente todo lo que estamos haciendo en el ministerio, se trata de la gente, se trata de que Dios quiere bendecir al pueblo, porque si no, no hay sentido en lo que hacemos. Obviamente Dios le concede a personas tocar a miles, grabar discos, ser influyente, ser famoso, y eso está bien. Pero de la misma forma, la persona que está asignada a decenas o grupos tiene la misma responsabilidad, y se supone que los que tienen la influencia a grandes multitudes estén activando a esos pequeños ministerios a tener unos momentos de adoración poderosos también y ser grandes adoradores también. Amén, Jonathan. Y para los que lideran este tipo de ministerios, qué difícil es para saber en qué momento debo subir a Jonathan a la plataforma, en qué momento Jonathan tiene que servir, porque el músico, me imagino yo, pues yo no soy ningún músico, ¿verdad? Pero como en todas las cosas de la vida, cuando empezamos a hacer algo, estamos desesperados, decimos, ya estoy listo, ya puedo tocar, ya puedo aquí, y tal vez el líder no lo ve aún a uno listo o algo y debe tomar esa decisión. Qué importante es que el líder de alabanza tenga una comunicación con Dios para saber, porque las personas son personas. El que toca el teclado, el que está, son personas, se están preparando, están tratando de hacer las cosas bien y qué difícil es decirle, no, usted todavía no está preparado, porque si fuera por eso muchos subirían a la plataforma en cualquier momento, ¿verdad? Que cuando se sienta listo y tal vez no está listo. Yo entiendo que hay muchos ángulos de ver esto que estás planteando, ¿verdad? Lo primero que tiene que ser una persona que ha recibido al Señor como su Salvador, ¿verdad? Que ha venido ese momento de entrega y que confiesa. Ahora, de estar totalmente listo, pues yo todavía no estoy muy listo, todavía que digamos. Esto uno va aprendiendo cada año, cada tiempo, tú vas madurando. Uno nunca es el producto terminado, estamos todos en el proceso de formación. Ahora hay cosas básicas, ¿verdad? De tener un entendimiento de lo que estás haciendo, y ahí envuelve el entrenamiento, la enseñanza,
de tener una vida que quiera agradar a Dios, una disposición, pero de ser perfecto. Esto es como un niño que tú lo enseñas a caminar, él se va a tropezar, él no siempre va a dar paso firme, pero va a aprender a caminar tarde que temprano. So, tampoco en la iglesia podemos permitirle o permitirle a las personas, o no permitirle a las personas, disculpa, su desarrollo. Porque si a mí no me hubiesen dado una oportunidad cuando era joven, no estuviera aquí donde estoy hoy. Así mismo sucede con muchas personas. So, tenemos que tener un corazón de padre y de gente que entiende que Dios desarrolla y saca de donde no hay cosas que no vemos, y darle oportunidad a los jóvenes, darle oportunidad a los niños que tengan sus momentos, en ayudar para que se entrenen, que puedan mejorar en lo que hacen hacia Dios, y darle el espacio. Porque muchas veces queremos ya los productos terminados, pero no tenemos la mentalidad de desarrollar al que no es ahora, para que en un momento dado sí se convierta. So, yo creo que hay que darle oportunidad a la gente, porque Dios nos ha dado muchísimas oportunidades a nosotros. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, y tenemos que hacer eso con la gente, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, tener misericordia, amarlo, porque nosotros no podemos pretender tener gente perfecta cuando nosotros no somos perfectos tampoco. Amén, amén. O sea, con todo esto que hemos conversado, nos damos cuenta de la importancia del ministerio de alabanza dentro de la iglesia, porque muchas iglesias vemos como, esos son los que canten rápido porque venga la predicación, o esto o el otro. Y entonces a veces la iglesia no le da el valor que tiene el orador, ¿verdad? Que tiene una carga especial dentro de la organización de la iglesia, porque es lo que les toca hacer el ambiente para estar. Pero también está al otro lado, donde vos llegás, ministrás, cantás, todo pura vida, y termina de cantar y sale a la cocina, porque ya el culto para él terminó. Porque el culto de él era cuando él servía, cuando él cantaba. Ya la prédica o lo que sigue o lo que está ya no es tan importante. Entonces la gente, al ver esas cosas, se crea un concepto de la oración que no es lo correcto. Sí, yo diría que todo, yo pudiera decirle que la falta de entendimiento nos limita a poder ver lo mejor de Dios en algo. Una persona que no entiende lo que está haciendo, pues no entiende lo que está haciendo porque quizás no le han enseñado. Esa persona que hace eso que tú dices, que toca y luego lo demás no es importante para ellos, pues hace falta un poco de entrenamiento, hace falta un poquito de enseñanza, de dejarle ver que todo lo que hacemos es igual de importante, y que a fin de cuentas todo es para servir. Porque un adorador tiene que ser un servidor, tiene que ser alguien que hace lo que sea para que lo de Dios siga hacia adelante y alcance mayor, impacto o algo. So, un buen adorador se nace como David, que era un hombre que servía a su padre en lo que nadie quería. Nadie quería trabajar con los animales, allí estaba él. So, a ese fue el que Dios escogió para que tuviera una influencia grande. So, enseñarle a las personas que la adoración no es solamente cantar y tocar, sino servir, sino poner una silla, limpiar un baño, organizar algo, seguir una instrucción, ser un asistente para alguien. Es parte de la educación de un adorador, y que todos debemos de pasar por esa mentoría para poder ser útil, más allá de simplemente cantar en un micrófono o tocar en un instrumento. Claro. Jonathan, y uno de los problemas más grandes que hay en el ministerio de adoración son los egos. O sea, un músico llega a creerse que es el mejor del mundo, yo canto muy lindo, hoy salió muy mal porque yo no canté, etcétera. ¿Cómo podríamos, el líder, el pastor o la iglesia en sí, manejar los egos que hay dentro del ministerio de alabanza, que se da mucho en todas las iglesias? Gente que se cree superior, o gente que ha subido, el ego ha subido mucho, se cree que canta muy bien, que todo, y eso muy dado en todas nuestras iglesias. ¿Cómo podríamos nosotros, los líderes, los pastores, manejar ese punto que ataca tanto al ministerio de alabanza?
Es que trabajar con gente creativa es difícil, porque la gente creativa tiende a ser sensible y tiende a querer, a demandar reconocimiento. Entonces, todo, volvemos al principio, es cuestión de entrenamiento, es cuestión de enseñarles el carácter correcto, la mentalidad correcta, que se trata de hacer que lo de Dios brille y no necesariamente que yo brille. So, volvemos a lo mismo, si de la manera en que enseñemos a las personas, de la manera en que instruyamos a estas personas que se están desarrollando en estos ministerios, va a determinar los frutos que vamos a ver. Y tenemos que enseñar a las personas que se trata del bien colectivo y no de simplemente la satisfacción personal. Entonces, y entender que estamos llamados a ayudar a que la situación o la música o ese momento de oración o ese equipo de alabanza tenga éxito. Enseñarles que esto se trabaja en equipo. So, yo diría que el entrenamiento es bien importante. El entrenamiento es lo que hace que la persona piense correctamente y por lo tanto actúe correctamente en diversas situaciones que se presentan en estos escenarios. Amén, amén. Jonathan, y a todos los que nos están viendo, los que les gusta el tema de la oración, los que están en estos ministerios de alabanza y demás, Jonathan Muñez, como personalmente ha tenido la experiencia que el Espíritu Santo lo toque en un momento de adoración y que Jonathan esté cantando algo que no lo tenía preparado, que algo que le salga. O sea, para toda esta gente que nos está viendo, podría contarnos alguna experiencia para que ellos entiendan que Dios hace cosas, ¿verdad? Que Dios nos usa, que a veces nosotros pensamos algo y tenemos preparado algo, pero el Señor tiene otra cosa preparada y es a usted al que lo usa, o sea, al que está en la plataforma. Dios lo toma como un instrumento y lo usa y le dice, no, esto que tenía preparado para otro día, yo quiero que hagas esto hoy, y que se sienta uno esa unción del Espíritu y que empiece y que diga, o sea, porque estoy cantando esto, si yo no ni siquiera lo tenía preparado. Jonathan Muñez, a lo largo de todos estos años, ha podido tener esa experiencia. Definitivamente, te soy honesto, desde jovencito tuve mucha influencia de muchos ministerios internacionales que fueron incursionando en lo que se le llama el cántico espontáneo, el cántico del Espíritu, el cántico del Señor, o le ponen el cántico profético, todo eso. Disculpa. Entonces yo empecé a abrirme a eso también, porque sí notaba que había una canción dentro de mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay cosas que Dios pone dentro de ti, que es ese río que salta para vida eterna. Es ese fluir, el Espíritu Santo cantando. Donde la Biblia está llena de momentos en que nos enseña que el Señor canta, que Él tiene una voz, que Él quiere decir. Entonces ahí entra lo que es la influencia del mover profético dentro de la alabanza y de la adoración, que es simplemente Dios entrando a través de su Espíritu para dirigir hacia, valga la redundancia, a una dirección específica, algo que Él quiere hacer. Por eso necesitamos la dependencia del Espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos un Espíritu que se comunica con nuestro Padre. Entonces, en medio de estos tiempos, Él pone cosas en tu mente, en tu corazón, palabras, cánticos. Yo he sabido de cantar cosas que no, cosas bien que no están en la escrita, pero son cosas que Dios le está cantando a la gente. Dios es un Dios específico, Dios es un Dios que toca directo en el grano a la situación. Entonces, dentro de todo, vuelvo a lo mismo, si tenemos la habilidad musical para poder hacer este tipo de cosas, podemos fluir con Dios y soltar este tipo de canciones y palabras en momentos dados, que verdaderamente cuando uno lo hace, desata como que algo fresco de Dios en el momento, porque es algo que Él quiere hacer, ¿sabes? Dios quiere cantar y Él lo hace a través de la gente que tiene el corazón y el oído disponible y que realmente está diciendo, Dios, ven y haz lo que tengas que hacer en medio de este tiempo. Sí, lo he visto una y otra vez, lo he visto a lo largo de muchos años que he estado envuelto en este ministerio, y he visto que la canción espontánea, la canción del momento que Dios dice, puede hacer que salga
un río en un desierto, y cambiarle la vida a una persona. So, eso es fundamental en la adoración, el Espíritu Santo moviéndose con cosas espontáneas. Que Jonathan nos cuente todo, pues queremos, yo me he tomado la libertad de pasar ese segmento, Jonathan, que de oración que usted me hizo a mí, y lo vamos a poner para que usted vea cómo Dios trabaja, cómo Dios hace que no, algo que no está planificado, sino simplemente es una oración, y que ese canto aún hoy, 2 años después, lo seguimos escuchando y lo seguimos ministrando. Y Amado pastor, aquí estoy orando por usted. Me acabo de enterar ahorita de su situación y estoy orando por usted aquí. Y quiero cantarte una canción, mi amigo. Seguro estoy, puedo dormir confiado. Se lleva mis angustias, tu voz me quita el temor, sanas mi dolor, Jesús, reposo en tu amor. El cielo, escucho un sonido que dice, tranquilo, no temas, hijo mío, contigo mi presencia está, puedes descansar en mí. Se disipa la ansiedad, toda tu casa se llena de paz, suceden milagros, la angustia se va, toda tu casa se llena de paz, victoria, victoria. Enfermedades se tienen que ir, tinieblas se caen, tienen que huir, toda tu casa se llena de paz, proclama victoria, victoria. Proclamamos hoy sobre tu vida, amado pastor, victoria, victoria. Proclamamos victoria, proclamamos victoria, victoria sobre tu vida, victoria, declaramos hoy, victoria, declaramos victoria, declaramos victoria sobre esta crisis, declaramos victoria, tú te levantas, victoria, oh, te levantas, victoria, declaramos victoria, oh, victoria, victoria, declaramos hoy victoria, victoria, victoria. Declaramos eso sobre tu vida. Recibe fuerzas, recibe ánimo. Que
está contigo, amado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y posteriormente a ver esta oración de Jonathan, también vamos a tener la canción La Bendición, donde participaron varios ministros de diferentes países y que hicimos nosotros, el Ministerio de ACA, para que lo tengan ahí, y luego volvemos acá con Jonathan. Disfrútenlo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de los hijos, que te cura con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. tu presencia te acompaña donde quiera, tu vaya, tu viene.
de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Volvemos aquí al Café Veraca del día de hoy con un invitado muy especial, Jonathan Muñez, desde Puerto Rico, Aguadilla. Ahí tenemos que ir a pasear, a conocer, ¿verdad? Hoy estamos hablando de adoración. Jonathan, otra pregunta que me hacían, que es sumamente importante, es, ¿el adorador siempre tiene que estar arriba, al 100%, ¿verdad? Y a veces el adorador... un día llega un culto y está más bajo y todo, y más bien entonces el adorador se deprime, se siente mal, pero porque creen que siempre tienen que estar aquí, nunca tienen que bajar. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? ¿O podemos trabajarlo? ¿O qué experiencias has tenido en ese sentido? Pues no, porque verdaderamente tenemos altas y bajas. So, el adorador tiene que entender que lo que hace no lo hace por cómo se siente, sino por quién Dios es. Entonces Dios sigue siendo Dios en cualquier situación que tú estés viviendo, y yo he notado también que en nuestros peores momentos Dios saca sus mejores momentos, así que no podemos dejarnos llevar simplemente por las altas y bajas de nuestra vida. Tenemos que hacer lo que bíblicamente se establece como sacrificio de alabanza. Hay veces que no tenemos el deseo humano para hacerlo por X o Y razón, pero es ahí donde entra el entendimiento de lo que hacemos. Ahí es donde entra la convicción de que Dios nos ha llamado a esto, y tener claro que nuestra confesión y nuestra canción cambia las atmósferas, cambia los panoramas, cambia las situaciones. So, nosotros no cantamos por lo que estamos viviendo, nosotros cantamos por quién nos ha puesto en ese lugar. Y desde esa base siempre vamos a tener fe, siempre vamos a tener gozo, siempre vamos a tener alegría, porque Él siempre lo puede, Él siempre está en control, Él siempre nos dará la victoria. Cuando nos concentramos en Él, las demás cosas se dispersan y Dios se coloca en el lugar donde debe estar. So, altas y bajas vamos a tener, pero si tenemos el entendimiento correcto, nuestra alabanza permanecerá siempre donde debe de estar. Eso es eso para todos los adoradores que nos están viendo. Estos consejos que nos da Jonathan, que nos habla Jonathan, son de mucho beneficio. Otra cosa que me preguntan era, Jonathan es el coordinador de alabanza de esta iglesia, y Jonathan me dice que yo canto mañana, que es domingo, de verdad, por poner un ejemplo, y que yo voy a servir, pero yo no me sé ese día, pero mi líder me lo pidió, entonces yo me subo a la plataforma a servir, aunque yo no me sienta bien, o debo tener la madurez para hablar con mi líder y decirle, para mañana no estoy bien, me pasa esto, me pasa aquello, o simplemente tengo que servir porque yo sé que el teclado, digamos, que me toca tocar el teclado, que yo lo toco bien, aunque no me sienta preparado para servir ese día, y entonces ya el líder me lo pidió, yo voy a ir a tocar el teclado. O debo tener una madurez para hablar con mi líder, es decir, no puedo, no me siento bien para servir ese día, o siempre tenemos que servir. Bueno, entiendo que debe de haber una comunicación, ¿entiende? Depende qué significa ese sentir. Si es algún sentir, pues, de salud o algo, pues obviamente hay que entender que somos humanos, ¿verdad? Y hay días que se pueden y otros días que no se pueden. Ahora, si es algo dentro de tu mente, en tu corazón, pues todo se dialoga, ¿entiendes? Debe de haber ese momento de sentarse a hablar, y ese líder, pues, con la madurez y la sabiduría que Dios le da, sabrá cómo trabajar ese asunto con esa persona y ministrarle probablemente que en alguna área que necesite, y ayudarlo a que pueda continuar, ¿verdad? Porque todo depende de cómo se dé la relación del líder a la persona que está trabajando esas áreas del ministerio, pero sí debe de haber la comunicación, y un líder siempre está para ayudar a que otras personas logren y mantengan su nivel de servicio a la mayor capacidad posible. So,
El líder debe de estar pendiente la persona que trabaja con ese líder debe tener la confianza de poder hablar y en caso de necesitar alguna ayuda, pedírsela para que pueda continuar haciendo lo que Dios lo llama. Con el caminar de todos esos años y todo, ¿qué nos puede aconsejar a las iglesias, a los miembros líderes que nos están viendo del Ministerio de Alabanza? ¿Qué son esos consejos que son importantes para que el ministerio camine correctamente en la congregación? Lo primero que le diría es que amen y honren a esas personas, los bendigan. No piensen que un músico o un adorador es cualquier cosa, porque no lo es. Hay iglesias que desearían tener a alguien que toque y cante y no lo tienen. Bendiga a esa persona, invierta en esa persona. Si hay oportunidades para que se entrene, se adiestre, búsquele las oportunidades, invierta en equipo, en cosas, ¿sabes? No seamos escasos en sembrar y en ser personas que mueven hacia adelante todo lo que conlleva un ministerio de alabanza y una persona que lo hace. Entiendo que todo líder debe de tomar a una persona que trabaja en estos ministerios y tomarse personal la encomienda de hacer todo lo posible para que esas personas tengan todas las herramientas que necesitan para ser más efectivos en lo que Dios los llamó a hacer. Ese sería uno de mis mayores consejos. Claro, no es lo que invitamos ahí, no lo tenemos que ver como un gasto, sino como una inversión, ¿verdad? Para nada, no es un gasto. Todo lo que el hombre siembra lo cosecha, y todo lo que sembramos en la adoración, yo diría que eso no se queda sin una cosecha, ¿entiendes? Si solamente tienes una persona en tu iglesia que es el único que adora, suéltale toda la bendición que tú puedas, porque eso lo único que va a hacer es que se reproduzca y que sean más todavía. Pero si no bendecimos a uno y estamos esperando que vengan 10 y 12, pues no estamos entendiendo. Tenemos que bendecir la semilla que Dios nos ha dado, y eso va a producir la cosecha de los demás que quisiéramos ver. El que sea que tengas a la mano como líder, como pastor, bendice a esa persona sin dudarlo lo más que tú puedas, porque no solamente estás sembrando en esa persona, estás sembrando en adoración. Y eso Dios se va a acordar de eso siempre. Claro que sí. Otra pregunta que nos llega, Jonathan: ¿qué es primero, la alabanza o la oración, y por qué? Bueno, si hablamos lo que digo ahorita de las rápidas, de las lentas, eso es lo que Dios diga. Eso no tiene orden, que hay que alabar primero y después adorar. Eso es como Dios se mueva. Tradicionalmente siempre se comienza como con la alabanza, se termina la adoración, pero tú y yo hemos visto también que Dios hace las cosas diferentes en ocasiones, y a veces comienza ministrando profundamente al principio y después todo suelta en júbilo y alabanza al final. Es cuestión de que la persona tenga el discernimiento y se mueva conforme a lo que Dios quiere hacer. Entiende que también Dios se mueve en la alabanza, ¿eh? Que, o sea, en los cantos movidos y todo, ahí también podemos ver la gloria de Dios. Pues claro que sí, en esos cantos rápidos, movidos y demás, el gozo del Señor es nuestra fuerza. A ver, una alegría, una alabanza, una declaración que salga de la boca de alguien le puede cambiar la vida. Esos momentos son momentos de reforzar y activar la fe de la gente en la capacidad que tiene nuestro Dios ante cualquier situación que estén enfrentando. Ambos son súper importantes y ambos logran cosas bien diferentes y bien importantes, nuevamente digo, en esos momentos de alabanza y adoración. ¿Y qué el tiempo recomendable que debe tener el Ministerio de Alabanza para el culto? Porque hay unos que pueden durar hasta hora y media, ¿verdad? Hay otros que te duran 15, 20 minutos, pero normalmente un tiempo recomendable. Sabemos que depende de cómo Dios se vaya moviendo, y a veces es más, a veces es menos, pero recomendablemente, ¿qué puede ser el tiempo? Pues te voy a ser bien honesto, nosotros los ministros de adoración tienen que aprender a trabajar bajo autoridad. ¿Sabes? Hay un líder principal en ese lugar donde tú estás, y si él determina que son 20 minutos o si él determina que es 1 hora y 10, pues es lo que él determine, porque es el que Dios ha puesto ahí. Indefinidamente, o si tú quisieras y tienes en tu corazón cantar 40 minutos, pero se te asignan 20, haz con 20
lo que tengas que hacer. Todo depende del lugar donde estás, de cómo se mueven las reuniones que se hacen, pero yo entendería que un buen número o un buen tiempo, ¿verdad? Que se puede hacer todo bien, ronda, yo diría, de los 30 y pico, 40 minutos, 50 minutos es más que suficiente. Una persona que sabe hacerlo, esos minutos pueden ser bastante utilizados por Dios para hacer algo grande. Sabemos que la gente está ocupada y trabajamos con personas de diferentes trasfondos, de diferentes cosas. Obviamente he sido partícipe de momentos de adoración que han durado horas y Dios hace cosas grandiosas, pero todo está qué se está haciendo en ese día particular y qué está dictando, estableciendo el líder que convocó esa reunión, y se trabaja en acuerdo a lo que se establece. Amén, amén. Jonathan, y ya para ir terminando, porque ya vamos una hora, ¿verdad? ¿Cómo va esta cosa? A conversar. Es que cuando uno conversa a Dios, el tiempo se va rapidísimo, ¿verdad? Pero Sí, un criterio, un concepto tuyo con relación a la música, a los otros ritmos, como decir el reggaetón, que el rock cristiano, que esto. ¿Qué concepto tienes? Porque hay algunos que hasta lo satanizan, ¿verdad? Hay algunos que satanizan esto, el hip hop, esto y el otro. ¿Y qué sería lo recomendable? Puede ser que hagan ritmos más para actividades de jóvenes o alguna cosa así. ¿Qué es lo que yo como adorador debo llevar al culto? Es lo más esencial. ¿Y qué concepto tenés de ese otro tipo de ritmos? Lo primero que tenemos que establecer, ¿verdad?, es que la música es de Dios. ¿Sabes? La música es de Dios y punto. ¿Sabes? Aquí el enemigo no ha construido nada, simplemente él coge lo que ya fue construido y lo usa para maldecir. Obviamente la letra que utilizamos es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Porque la confesión, ahí es donde está, lo más importante es en la confesión. Y obviamente cuando hablas de diferentes escenarios, pues el apóstol Pablo dijo algo interesante. Él se hacía griego con los griegos, judío con los judíos. O sea, tú no puedes venir a una población que no está abierta a un tipo de música y tratar de imponérselo, ¿verdad? Tenemos que tener el corazón de servir. Pero definitivamente creo que Dios usa todos los géneros y estilos de música porque Él los creó, ¿sabes? Él es el creador. Entonces nosotros también, entendiendo eso, conquistamos esos lugares y los usamos para influenciar las personas a través de la montaña de la música o de las artes que se enseña, que tenemos que aprender a gobernar. Mucha gente la utiliza para destruir, nosotros la utilizamos para construir y para edificar la gente a través de la música. Toda la música es de Dios, toda la música tiene su lugar y hay que ser sabio en dónde usarla, cómo usarla, pero definitivamente la música le pertenece a Dios. El culto, en las actividades, ¿qué es lo que recomendás? ¿Qué tipo de música recomendás? Yo creo que todo se puede hacer con balance, ¿verdad? Es como una cena. En la cena tú puedes poner varios elementos y entonces haces una cena balanceada. Yo creo mucho en el balance. Yo creo mucho en que se pueden introducir diferentes tipos de géneros musicales, pero todo obviamente que lleve al punto de lo que queremos, es las personas exaltar el nombre de Dios y tener ese momento de rendir su corazón y de adorar a Dios profundamente. Yo creo en el balance y yo creo que si lo hacemos sabiamente y con excelencia y con el corazón correcto, podemos hacer unas buenas mezclas de diferentes géneros en nuestros servicios que a fin de cuentas lo van a hacer mucho más bonito y mucho más lindo y mucho más efectivo también, alcanzando a todas las generaciones que podamos alcanzar. Así es, y es importante para los adoradores que nos ven que la música se hace con cualquier cosa. Yo tenía una experiencia cuando fui a Panamá, estuve en Panamá predicando y llegué a una iglesia donde había una batería y unas tumbas, nada más. Y con eso hicieron adoración, y con eso hicieron todo. Entonces Dios nos da la oportunidad de adorarlo, a veces hasta con la voz nada más, ¿verdad? Y es importante para los adoradores saber y que sepan la responsabilidad que tienen con Dios
de todo un pueblo que los está viendo y que espera a ellos poder tener ese ambiente, porque como te digo, a veces llegan cargados, con preocupaciones, con todo, y dependen que el orador logre hacer un ambiente, que todas esas cosas se vayan y que sea un tiempo para estar con Dios, ¿verdad? Eso, entonces es muy importante. Nos gustaría que nos dé un mensaje final a esos oradores que te están viendo, que nos des un mensaje ahí para todos esos, y esos con ser adoradores, ¿verdad? Que sueñan con tocar un instrumento, con ministrar, que ni tan siquiera han empezado, que están apenas en el sueño. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué mensaje les podemos dejar a todas esas personas? Pues mi mensaje primordial sería que continúen, que no se quiten, que no se rindan, que sean fuertes y firmes, que entiendan lo que están haciendo y que lo hagan con un corazón correcto para bendecir el pueblo donde están, independientemente si Dios los ha asignado a decenas, a cientos o a miles. Entiendan que es para bendecir las personas, que entiendan que amen a las personas a las que les sirven y que lo hagan de la manera mejor que puedan, y siempre entendiendo que el servicio es a favor de otra persona que Dios nos permite. Así que no se dejen llevar por lo que están viviendo, enfóquense en lo que Dios ha dicho sobre sus vidas, y yo creo que Dios siempre le dará la cosecha a las personas de lo que siembran, ¿sabes? Un adorador será el que podrá decir como el salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que esa promesa está sobre cada uno de ustedes. Adelante, y que Dios les continúe usando en ese ministerio tan hermoso que es la adoración a Dios. Muchas gracias. Hoy en Café Veraca hemos tenido a nuestro hermano Jonathan Muñiz. Mira, Jonathan, no dijimos el nombre de la iglesia ni nada, y del ministerio. Sí, acá la iglesia de nosotros se llama el Centro Cristiano Bosque de Justicia, y hemos estado decretando que es un campo fértil en este tiempo. Estamos para servirle acá en Aguadilla, Puerto Rico. Si alguien se diera la vuelta por acá, por la isla, sabe que hay una casa acá que los espera para bendecirles. Amén, amén, muchas gracias. Decimos a Jonathan, a su esposita, ¿verdad? A esos chiquillos que van para arriba y el que viene, que ya viene, va a hacer una fiesta. Así que una bendición para tu ministerio, para tu iglesia y todo lo que emprendas. Que Dios te bendiga y que te lleve a lugares que tú no ni has soñado, ¿verdad? Y que Él te lleve con ese ministerio tan importante. Muchas gracias a Jonathan, a Puerto Rico, que lo amamos, que lo queremos, ¿verdad? A la isla, que siempre están, y tenemos grandes amigos ahí, y que hoy que hemos compartido con Jonathan es más que un pastor o que un hermano de la iglesia, es un amigo, es una parte de la familia, es alguien que siempre está orando, que siempre está pendiente y que ha sido mucha bendición para todos nosotros. Así que muchas gracias, Jonathan. Claro que sí, pastor, gracias por la oportunidad. Sabe que cuentas con mi apoyo y mi amistad desde acá, y adelante en todo, y que Dios prospere todos tus planes. Amén, amén. Recuerden que bueno, tenemos a Jonathan. Cualquier pregunta, oración o algo nos pueden hacer llegar, nosotros la hacemos llegar a él para que nos responda, o hacemos otro programa un día de estos, ¿verdad? Porque de oración hay que hablar mucho, ¿verdad? Así que están todos invitados, y los invitamos a nuestro próximo programa con otro invitado en otro lugar del mundo y amigos de este ministerio. Bendiciones y nos vemos.